Encárgate de Dios y Dios se encargará de ti. Ocúpate de lo que tienes que hacer y Dios se encargará del resto. Todas tus preocupaciones tienen solución en Dios. De eso vamos a hablar en este Amaneciendo. De esta manera le doy la bienvenida una vez más a nuestro programa. Muy buenos días y gracias por comenzar su día con nosotros. Salmo 23:5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mientras en la casa de David había un complot para dejarlo fuera, David estaba en algún lugar pastoreando las ovejas de su padre. Muchas veces decimos, ¿en qué momento llegará mi momento? ¿En qué momento llegará mi oportunidad? ¿En qué momento llegará el día de mi honra, el día de mi recompensa o el día en que la gente me vea? Ese no era el pensamiento de David. David se estaba encargando de lo que le habían delegado hacer. Escuche, David estaba cuidando unas ovejas que no eran de él, cuidaba las ovejas de su padre. David estaba ocupándose de un rebaño del cual él no tenía beneficio porque eran de su padre. David estaba lejos de casa, estaba cumpliendo una misión que le habían delegado, que le habían otorgado. Y mientras David se ocupaba de su función, a los que él llama sus angustiadores, su familia, sus hermanos, tenían un complot. Había una mesa en la que él no estaba invitado, había una fiesta en la que él no estaba invitado, había una comida en la que él no tenía una silla apartada, había una visita profética y nunca mandaron a buscar a David porque no era digno ni siquiera de recibir la visita o una palabra, mucho menos un ungimiento. Pero en medio de aquella ocupación, en medio de aquella situación, David estaba ocupado de lo que se le había delegado. Y mientras tú te ocupas de lo que tú tienes que hacer, Dios se encarga de ti. Y es donde Dios le dice ahí, a Samuel, ninguno de estos es el que yo quiero. El que yo quiero no está aquí. Y Samuel entonces pregunta, ¿hay uno más? Sí, hay uno allá, búscalo. ¿Y sabes qué? Hoy nadie se sentará a la mesa. ¿Y sabes qué? Prepara la mesa, pero hasta que él no llegue no nos sentaremos a comer porque él es. Y David llega y cuando ve, dice, aderezas mesas delante de mí. Pero note que se lo está diciendo a Dios. Es un salmo para el Señor. Él es mi pastor, nada me faltará. David tenía la certeza que mientras él hacía lo que tenía que hacer, Dios lo bendecía. Que mientras él se ocupaba de lo que tenía que ocuparse, Dios se encargaba de sus asuntos. Dios se encargaba de sus angustiadores. Dios se encargaba de su honra. Dios se encargaba de arreglar su vida. Encárgate de lo que tienes que encargarte. Ocúpate de lo que te han delegado. A veces dices que yo quiero lo propio, lo único que hago es trabajar para mi jefe, o lo único que hago es hacerle papeles al pastor, o lo único que hago es servir en mi iglesia. Eso hacía David hasta que Dios decidió honrarlo. Eso hacía José en casa de Potifar hasta que Dios llegó el momento de promocionarlo. Cuando tú haces lo que te corresponde es con gozo, con deleite, con placer y lo disfrutas, Dios, aunque tú no lo veas a tus espaldas, Dios está encargando de ti. Dios está arreglando tu caos, Dios está arreglando tu casa, Dios está arreglando a tus hermanos, a tu padre, a tu familia. Dios se encarga de ti cuando tú te encargas de él. Ahí viene la palabra, poned primeramente el reino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra que quiero ministrarle en esta mañana es ocúpate de Dios, Dios se ocupará de ti. Ocúpate de la tarea que te han delegado en hacerla bien, con excelencia, con pasión, con deleite, y Dios se va a ocupar de tu vida. A veces decimos, pero ¿cómo voy a servir si en mi casa? Sirve a Dios y Dios se va a encargar de tu casa. Pero ¿qué voy a hacer? Sirve a tu padre y Dios se va a encargar de la situación en tu hogar. Pero es que tengo problemas con mis padres, con mi familia. David los tenía. Sirve a Dios y Dios se va a ocupar de su servidor. Dios se va a ocupar de su siervo. Dios se va a ocupar de bendecirte. Pero el secreto está en servir. Mientras David cumplía la tarea designada, Dios se encargaba de organizar su casa y de honrarlo. Nunca más se sentó un pobre a la mesa. Desde ese día en adelante se sentó un rey, porque Dios cambió la mentalidad del padre de David, y Dios cambió la mentalidad de sus hermanos, y Dios cambió la mentalidad quizás de su madre. Dios cambió la mesa, Dios cambió la casa en un solo día.
Dios premió el servicio de David. Sirve al Señor, no te detengas porque Dios se va a encargar de ti, Dios se va a ocupar de ti. Esa es mi palabra. ¿Cuál situación no tienes? No la sé. Ve a la iglesia a servir, ponte al servicio. ¿Qué hago? No importa, un baño, deme lo que sea, quiero servir porque yo sé que mientras sirvo a Dios, Dios se encarga de mí. Hermano, cuando nosotros le damos a Dios sin esperar nada, lo recibimos todo. Dele a Dios sin esperar nada y lo tendrá todo. Sirva a Dios con todo y Dios se encargará de darle aún las peticiones que hay en su corazón. Por eso el Salmo termina diciendo: en la casa de Jehová moraré por largos días. David sabía que el secreto era estar en la casa del Señor, servirle y ocuparse de él. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarme en otro Amaneciendo y recuerde que usted y yo tenemos cita. Nos volveremos a encontrar de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Comparte este video con todos. Hagamos viral el mensaje de Dios. Muy buenos días. Bendiciones.